Mi nombre es Marta. Cuando pienso en esos meses en Sayula, Jalisco, todavía me cuesta entender en qué momento todo comenzó a torcerse. Llegamos a la casa a principios de mayo, buscando un poco de calma después de tantos años viviendo en Guadalajara. Yo había conseguido una plaza como profesora de historia en una escuela pública, y Olavo, mi esposo, planeaba montar su pequeño taller de mecánica. Queríamos que Tenorio, nuestro hijo de 6 años, creciera en un lugar más tranquilo, lejos del ruido y del tráfico. La casa era modesta pero acogedora, con muros color ocre y un patio amplio cubierto de pasto. En el centro, dominándolo todo, se alzaba un roble viejo, tan grande que parecía sostener el cielo. Tenía una abertura en el tronco, una grieta ancha y oscura que me daba una sensación difícil de describir. La dueña anterior, una mujer anciana, había mencionado que ese árbol estaba allí desde antes de que construyeran las primeras casas del barrio. Dijo que nadie se atrevía a cortarlo porque era parte del terreno. En ese momento lo tomé como una simple superstición de pueblo. Los primeros días fueron agradables. Sayula tenía un aire pausado, con calles empedradas y vecinos que saludaban desde la puerta mientras regaban las macetas. Las tardes eran frescas y llenas de ese olor a pan recién hecho que salía de las panaderías del centro. Todo parecía perfecto. Tenorio se adaptó rápido, corría por el patio, jugaba con sus carritos y pasaba horas bajo la sombra del roble. Yo lo observaba desde la ventana de la cocina mientras preparaba la cena y me sentía en paz. Pero al cabo de unas semanas empecé a notar pequeños cambios. Tenorio dejó de hablar tanto. Se volvía serio de repente, como si escuchara algo que los demás no podíamos oír. Una tarde, mientras recogía sus juguetes, me dijo con total naturalidad que alguien vivía dentro del árbol. Pensé que era parte de sus juegos, tal vez influenciado por los cuentos que solía leerle antes de dormir. No le di importancia, aunque la forma en que lo dijo me dejó incómoda. A los pocos días, noté que dejaba algunos de sus juguetes apoyados contra el tronco. Cuando le pregunté por qué, respondió que eran para su amigo del árbol. Su voz era tranquila, sin rastro de broma. Dijo que el amigo le había pedido que los dejara allí porque ya no tenía con qué jugar. Me reí nerviosa, pero por dentro sentí una punzada de preocupación. Con el paso del tiempo, empezó a pasar más horas solo en el patio. Desde la cocina lo veía sentado frente al roble, murmurando cosas que no alcanzaba a entender. A veces movía las manos como si alguien le respondiera. Cuando le preguntaba con quién hablaba, se limitaba a decir que no podía contarlo, que su amigo se enojaría si lo hacía. Esa fue la primera vez que sentí algo parecido al miedo. No era un miedo directo, sino una inquietud sorda, una sospecha que se iba metiendo despacio. Por las noches, el viento hacía crujir las ramas del árbol y me parecía escuchar algo más entre el sonido de las hojas, algo que no era el viento. Un murmullo suave, como una voz apagada. Intenté hablar de eso con Olavo, pero él se rió y me dijo que me estaba dejando llevar por el cansancio. Tenía razón en parte. Las noches en Sayula eran frías, el silencio pesaba y los días de trabajo se me hacían largos. Pero no podía quitarme la sensación de que algo no encajaba. Cada vez que me acercaba al árbol, sentía un olor extraño, mezcla de humedad y algo más, como metal oxidado. Una mañana encontré uno de los carritos de Tenorio dentro de la grieta del tronco. Al tocarlo, noté que la madera alrededor estaba húmeda, como si resumara savia, pero no era savia. Era una sustancia oscura, pegajosa. Lo limpié y le pedí a mi hijo que no dejara más cosas allí. Él se mostró molesto y dijo que su amigo se pondría triste. Aquella noche casi no dormí. El viento soplaba con fuerza. Las ramas golpeaban las paredes y entre los ruidos juraría haber oído un suspiro. No sé si fue imaginación, pero tuve la certeza de que algo se movía dentro del árbol. Desde ese momento ya no pude mirar ese viejo roble de la misma manera, y aunque no lo sabía entonces, ese fue el comienzo de todo lo que vendría después. Las semanas siguientes fueron cada vez más pesadas. El aire en la casa se volvió distinto, denso.
como si algo invisible flotara en los rincones. Empecé a despertar con la sensación de que alguien me observaba desde el patio. Cada madrugada, el viento golpeaba las ventanas y hacía que las ramas del roble se agitaran como brazos retorcidos. Pero lo que más me perturbaba era que, a veces, los sonidos no venían del viento, sino del interior mismo del tronco. El cambio en Tenorio se volvió más evidente. Ya no quería jugar con nosotros dentro de la casa y pasaba casi todo el día mirando por la ventana que daba al patio. A veces se levantaba antes del amanecer y se quedaba allí, en silencio, observando el árbol como si esperara una señal. Cuando intentaba alejarlo de esa obsesión, se ponía nervioso, incluso lloraba. Decía que su amigo lo llamaba, que no podía dejarlo solo porque se pone triste. Yo trataba de convencerme de que eran cosas de niños, pero algo me decía que no era así. Una tarde escuché un crujido fuerte y al salir al patio, encontré una rama gruesa quebrada en el suelo. No había viento, ni tormenta, nada. Fue como si se hubiese roto sola. Los vecinos también empezaron a notar cosas extrañas. El perro de la señora Carmen, que solía dormir tranquilo, ahora ladraba sin parar mirando hacia nuestra casa. Días después, comenzaron a aparecer pájaros muertos en el pasto, justo debajo del roble. Al principio pensé que habían chocado contra las ramas, pero no tenían heridas visibles. Era como si simplemente hubieran caído sin vida. Los recogí con miedo, sin entender qué podía estar pasando. El olor a humedad se intensificó, un aroma terroso que invadía incluso la ropa tendida. Empecé a tener miedo de quedarme sola. Cuando Olavo salía al taller y Tenorio iba a la escuela, me costaba concentrarme en cualquier cosa. Sentía pasos en el corredor, sombras que pasaban por las ventanas. Varias veces escuché un ruido suave, como si alguien rascara la pared desde afuera. Fui a revisar y encontré marcas delgadas, paralelas, como hechas con uñas. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el patio. Eran lentos, pesados, arrastrados. Me levanté y miré por la ventana, pero solo vi el roble recortado por la luz de la luna. Las ramas parecían moverse, aunque no había viento. Cerré la cortina, temblando. No sé cuánto tiempo pasó hasta que logré volver a dormir, pero el sonido quedó grabado en mi mente. Empecé a notar que Tenorio se despertaba con ojeras, como si tampoco descansara. Dijo que ellos no lo dejaban dormir, que tocaban la ventana y le pedían que saliera a jugar. Lo abracé fuerte y le aseguré que nadie podía entrar. Pero mientras lo decía sentí que mentía, porque yo misma temía que algo allá afuera intentara hacerlo. Olavo seguía sin darle importancia. Decía que eran nervios, que nos estábamos dejando llevar por el ambiente del pueblo, pero había cosas que no podía explicar: los ruidos, los pájaros, el olor. Una noche, mientras cenábamos, escuchamos un golpe seco en la pared del fondo. Salimos los tres al patio y no vimos nada. Solo el árbol, quieto, inmóvil, con la grieta en el tronco más abierta que antes. Empecé a tener la sensación de que el roble respiraba. En serio, en ciertas horas, especialmente al anochecer, se oía un sonido bajo, profundo, como un suspiro que venía desde dentro. Cada vez que lo escuchaba, mi piel se erizaba. Hubo un momento en que el miedo se volvió parte de la rutina. Dejé de abrir las cortinas del patio. Evité tender ropa allí y siempre mantenía la puerta cerrada con llave. Aún así, podía sentir que algo del otro lado esperaba. No sabría decir qué, pero lo presentía cada vez que el viento movía las hojas y ese susurro, casi humano, recorría el aire. No era solo miedo lo que sentía, era una certeza. Algo estaba allí y no quería irse. Recuerdo esa noche como un mal sueño que nunca termina. La tormenta comenzó al caer la tarde, con un cielo negro que se tragaba la luz y un viento que aullaba con fuerza. El patio parecía más pequeño, más oscuro, y el viejo roble se mecía violentamente. Crujía con un sonido que me recordaba a huesos quebrándose. Tenorio se aferraba a mí temblando, murmurando que ellos estaban molestos porque la lluvia los despertaba,
Olavo trataba de mantener la calma, asegurando que era solo el viento, que las ramas se rompían por el peso de la lluvia. Yo quería creerlo, pero un instinto profundo me decía que estábamos equivocados. El tronco del roble parecía vivo, palpitando bajo la tormenta, y el sonido que emanaba de la grieta era un lamento profundo que se mezclaba con el ruido de la lluvia. En un momento, escuché un crujido seco, tan fuerte que la casa entera vibró. Corrí al patio y vi algo que me heló la sangre. El tronco se partía desde el centro, abriéndose lentamente, revelando algo en su interior. El viento me azotaba la cara, la lluvia me cegaba, pero entre relámpagos pude distinguir huesos pequeños, restos que parecían de un niño, mezclados con juguetes viejos, un carrito partido, muñecas de porcelana con los ojos vacíos, pedazos de tela húmedos y podridos. El olor era insoportable, una mezcla de tierra mojada y algo más, un hedor antiguo que me hizo retroceder. Tenorio gritaba desde la puerta de la casa, con los ojos llenos de terror, diciendo que ellos estaban enojados, que querían que nos fuéramos. Sentí un vértigo profundo, un miedo que me inmovilizó. Olavo quedó paralizado, incapaz de acercarse al tronco. Por un instante, el tiempo se detuvo. El tronco abierto parecía mirarnos, y la grieta revelaba un vacío que no era solo madera, sino algo que contenía siglos de secretos y sufrimiento. A la mañana siguiente, la tormenta se había calmado. La grieta del tronco estaba abierta, negra, y todo el vecindario comentaba lo sucedido. La policía inspeccionó el lugar y no encontró explicación. Hablaban de la historia de la casa, una familia que había vivido allí décadas atrás, con un niño desaparecido que nunca fue encontrado. La coincidencia era escalofriante. Los restos y juguetes que descubrimos parecían coincidir con esa historia olvidada. Decidimos cortar el árbol. Fue doloroso, no solo por la magnitud de la pérdida, sino por el peso de lo que guardaba. Cada corte revelaba más madera oscura, más grietas que parecían susurrar. Al final, quedó un tronco muerto, un muñón negro en medio del patio, y un silencio extraño se instaló en la casa. Nos mudamos poco después, tratando de dejar atrás el miedo, la angustia y la sensación de que algo nos había seguido desde aquel árbol. La casa volvió a ser habitada, pero para mí quedó un recuerdo imborrable, el horror que se esconde en lo que parece familiar y seguro. Meses después, cuando regresé a Sayula para visitar a una amiga, pasé frente a la antigua casa. El patio estaba cimentado y el tronco del roble ya no existía. Sin embargo, algo imposible llamó mi atención. Del cemento surgía una pequeña muda de roble, creciendo exactamente en el mismo lugar donde estuvo el árbol partido. Me quedé mirando, con el corazón latiendo fuerte, y juraría haber escuchado un susurro muy bajo, casi imperceptible, como la voz de un niño llamando desde algún lugar que no lograba comprender. Desde entonces, cada vez que recuerdo esa casa, siento que el pasado no se ha ido, que algunas cosas, aunque las intentemos olvidar o destruir, encuentran la manera de volver, silenciosas, esperando a ser vistas de nuevo. Hola, soy Eduardo. A veces, las mejores fotografías no se planean, simplemente aparecen cuando uno sigue la intuición. Así comenzó todo, con un viaje más de trabajo a las montañas de Mazamitla, Jalisco, un lugar que siempre había querido retratar por sus bosques de pino, el aire frío y ese silencio que parece detener el tiempo. Había escuchado que la gente lo llamaba la Suiza mexicana, y no estaban tan equivocados. Las calles empedradas, las casas de madera con techos rojos y el olor constante a leña me hicieron sentir en otro tiempo, uno más simple, más humano. Me hospedé en una pequeña posada cerca del camino a la Sierra del Tigre, un sitio rústico con paredes blancas y una chimenea que crepitaba cada noche. La dueña, doña Mariela, era de esas personas que siempre rezan antes de dormir y encienden velas frente a una imagen del arcángel San Miguel. Decía que así los murmullos de la montaña se mantenían lejos.
Me pareció una forma poética de hablar del viento, nada más. El motivo de mi visita era una cueva de la que había leído en un foro de fotógrafos, la Cueva del Susurro. Apenas se mencionaba en mapas de senderismo, pero algunos decían que dentro se escuchaban voces. Yo lo tomé como un reto profesional. Quería capturar ese misterio natural, jugar con la luz, el eco y la textura de las rocas. Al amanecer del tercer día, salí con mi equipo fotográfico y una linterna de cabeza. El clima estaba envuelto en neblina, esa bruma fina que huele a tierra húmeda y resina de pino. Un guía local, don Lázaro, me acompañó hasta donde el sendero comenzaba a desvanecerse entre las piedras. Era un hombre de rostro curtido por el sol, sombrero de palma y pasos lentos. Durante el trayecto hablaba poco, pero noté que murmuraba oraciones antes de cruzar ciertos tramos del bosque. Dijo que no era superstición, sino respeto. Cuando llegamos a la entrada de la cueva, me sorprendió el silencio absoluto. No se escuchaban pájaros ni insectos, solo el suspiro del viento colándose entre las rocas. El guía se detuvo y me miró con esa expresión seria que uno no sabe si interpretar como advertencia o resignación. Me recordó que debía regresar antes del atardecer, y luego se alejó por el sendero sin mirar atrás. Encendí la linterna y avancé unos metros dentro. El aire cambió de inmediato, más denso, cargado de humedad y olor a hierro. El sonido de mis pasos rebotaba contra las paredes, creando un eco profundo que me envolvía. Comencé a fotografiar el interior, buscando ángulos interesantes, juegos de sombras. Todo parecía normal hasta que ocurrió. Entre el sonido del viento se coló algo distinto, un murmullo apenas perceptible. Al principio creí que era mi respiración reflejada por la acústica del lugar, pero volvió a repetirse, más claro, más cerca. Sonó como mi nombre. Eduardo. Me quedé inmóvil, con la linterna apuntando al vacío. El corazón me latía con fuerza, pero traté de pensar en una explicación lógica. El viento, el eco, la sugestión. Sin embargo, el sonido se repitió una vez más, alargado, arrastrando las sílabas como si saliera de dentro de la piedra. Una corriente fría recorrió mi espalda. No soy alguien que se asuste fácilmente, pero hubo algo en ese momento que me hizo sentir observado. Guardé silencio, apagué la linterna y permanecí quieto, esperando escuchar de nuevo. Lo único que oí fue el goteo constante de agua cayendo desde el techo, marcando un ritmo lento y monótono. Decidí seguir un poco más adentro, quizás unos metros, no más. Quería convencerme de que lo que había escuchado era simple coincidencia acústica. Sin embargo, cada paso que daba se sentía más pesado, como si el aire mismo se espesara. Las paredes parecían cerrarse y el eco de mis movimientos ya no regresaba igual. No sé cuánto tiempo pasé ahí dentro, pero recuerdo que la sensación de tiempo se disolvió. Solo cuando mi linterna comenzó a parpadear y el frío me caló los huesos, comprendí que debía regresar. Al salir, el viento me golpeó el rostro con un alivio extraño, casi como si cruzara una frontera invisible. Desde afuera, la cueva parecía tan inofensiva, y sin embargo, mientras caminaba de vuelta hacia el pueblo, juraría que el viento seguía pronunciando mi nombre, como una voz diminuta perdida entre los árboles. Esa noche apenas dormí. El sonido del viento entre los pinos me recordaba el eco dentro de la cueva, y aunque intenté convencerme de que solo había sido mi imaginación, algo en el fondo me decía que no era tan simple. A la mañana siguiente, al revisar las fotos que había tomado, sentí un malestar difícil de describir. No era miedo todavía, era una incomodidad que me apretaba el pecho. Las primeras imágenes parecían normales, hasta que llegué a las que tomé en la parte más profunda. En ellas aparecían manchas oscuras, formas que no recordaba haber visto. Amplié una de ellas, y lo que vi me hizo fruncir el ceño. Una silueta humana, de contornos borrosos, con algo parecido a ojos mirándome desde el fondo. Pensé que tal vez era un efecto de luz, o el reflejo de la linterna, pero en las siguientes fotografías, las figuras cambiaban de posición,
como si se movieran entre una toma y otra. Me repetí una y otra vez que debía haber una explicación técnica, tal vez el sensor, la exposición larga, la humedad, pero no podía ignorar la sensación de que algo había salido conmigo de ese lugar. Al mediodía decidí volver, no por valentía, sino por necesidad. Quería comprobar que todo tenía una causa lógica. Caminé solo, con la cámara colgando del cuello y una sensación extraña en la nuca, como si alguien me siguiera a distancia. El cielo estaba cubierto y el bosque parecía distinto, sin pájaro, sin insecto, sin vida. Cuando llegué a la entrada, el aire era más frío que el día anterior. Dentro, la oscuridad parecía más densa. Encendí la linterna y avancé despacio. A unos metros, vi una galería lateral que no había notado antes, estrecha y baja. Me incliné y pasé arrastrando la mochila. Las paredes tenían marcas, surcos, algo que a primera vista parecía el rastro de minerales. Pero al acercarme, distinguí letras, nombres, decenas de nombres grabados en la piedra. Algunos estaban acompañados por fechas, otras apenas eran líneas torcidas. Lo perturbador fue descubrir que varias de esas fechas correspondían a años futuros. Seguí leyendo hasta que uno de los nombres me heló la sangre. Lo reconocí. Era el de una joven que había visto en un cartel de desaparecidos en la plaza del pueblo, justo al llegar. La linterna tembló en mi mano. El aire se volvió más pesado y sentí una vibración sutil bajo mis pies, como un murmullo que venía del suelo. Retrocedí despacio, pero tropecé con algo, una piedra suelta, o eso pensé, hasta que la luz iluminó un trozo de tela vieja, como de mochila. No quise mirar más. Me levanté de golpe y empecé a salir, sin correr pero respirando rápido, con esa urgencia que uno siente cuando intuye que algo lo sigue. En el túnel principal, antes de llegar a la salida, volví a escucharlo. Mi nombre, Eduardo, arrastrado por el eco, una vez, luego otra, más cerca, como si alguien caminara justo detrás. No me atreví a voltear. Cuando la luz del día me tocó la cara, sentí un alivio tan grande que casi me dan ganas de llorar. Don Lázaro estaba esperándome más abajo, apoyado en su bastón. Me observó en silencio, sin preguntar nada. Tal vez la expresión en mi rostro le dijo todo. Murmuró que algunos lugares no quieren ser visitados dos veces y que debía dar gracias por haber salido. Esa noche, en la posada, traté de borrar las imágenes de la cámara, pero al revisar una última vez antes de hacerlo, noté algo que me paralizó. En una de las fotos, la luz había captado mi propio reflejo en una roca húmeda, pero no era exactamente yo. Mi cara aparecía ligeramente deformada, con dos pares de ojos, uno encima del otro, como si algo intentara copiarme. Apagué la computadora de golpe. Me senté en la cama mirando la ventana. Afuera el bosque se movía con el viento, y entonces lo oí otra vez, débil pero inconfundible, el mismo susurro de la cueva repitiendo mi nombre, arrastrado por el aire entre los árboles. No sé cuánto tiempo pasé despierto, observando la oscuridad. Solo recuerdo que, en algún momento, comencé a sentir que el sonido no venía del bosque, sino de adentro de mi habitación. Volví a Guadalajara con la sensación de haber dejado algo inconcluso, o tal vez algo pendiente conmigo. Pasaron los días, y aunque traté de seguir con mis proyectos de fotografía, todo lo que hacía me parecía vacío. Las noches eran peores. Despertaba sobresaltado, convencido de haber escuchado mi nombre entre sueños, siempre con esa misma voz apagada, distante, como si viniera del fondo de la tierra. Una madrugada, mientras editaba imágenes en la computadora, algo me llamó la atención. En una de las últimas fotografías, aquellas que había jurado borrar, noté un detalle que antes no estaba. Sobre una de las paredes, muy tenue pero visible, aparecían nuevas marcas. Me acerqué a la pantalla y el corazón me dio un vuelco. Eran nuevas inscripciones, más frescas, con fechas diferentes. El nombre que encabezaba la lista era el mío. Debajo, una fecha dentro de 15 años. Me quedé helado. No sabía si lo estaba imaginando
o si realmente había estado ahí todo ese tiempo sin que yo lo notara. Intenté convencerme de que era un error, un reflejo o una interferencia digital, pero la textura de la piedra, la humedad, las sombras, todo coincidía con las fotos anteriores. Llamé a un amigo que trabajaba en el municipio de Mazamitla y le pedí un favor, que, cuando pudiera, revisara la cueva. No le conté toda la historia, solo dije que había visto algo extraño en mis fotos. Pasaron varios días hasta que me respondió. Su voz sonaba diferente, más baja, más seria. Dijo que habían ido unos guías y encontraron efectivamente una nueva inscripción, muy clara, grabada con precisión. Tenía mi nombre y la fecha que yo había visto. Desde ese momento, algo cambió en mí. No era solo miedo, era una especie de certeza, como si una parte de mí ya hubiera aceptado el destino escrito en esa pared. Esa noche soñé con mi propio velorio. Lo recuerdo con tanta claridad que aún me cuesta pensar que haya sido solo un sueño. En el sueño, la iglesia era pequeña, de madera, igual a la de Mazamitla. Había flores blancas y el aire olía a cera derretida. Me vi a mí mismo dentro de un ataúd, más viejo, con el cabello gris y el rostro sereno. A mi alrededor había personas que conocía, mis padres, mi hermana, algunos amigos, pero también rostros que nunca había visto. Todos lloraban en silencio. Podía oír el murmullo de las oraciones, y entre ellas, una voz que se deslizaba entre los rezos, susurrando mi nombre una y otra vez. El sonido era el mismo de la cueva, el mismo tono que había escuchado cuando todo comenzó. Desperté empapado en sudor, con el corazón desbocado. Afuera estaba amaneciendo. El mundo seguía igual, pero dentro de mí algo se había roto. Desde entonces, no he podido volver a sentirme tranquilo. Evito las montañas, los bosques, cualquier lugar donde el silencio pueda volverse demasiado profundo. A veces, cuando reviso mis fotos viejas, noto cosas pequeñas, casi imperceptibles. Una sombra detrás de mí, un reflejo en el lente, una figura que parece observarme desde lejos. Ya no intento borrarlas. He aprendido a convivir con esa presencia, como si supiera que no puedo escapar de ella. Hace poco, mientras limpiaba mis archivos, encontré una imagen que no recordaba haber tomado. Es la entrada de la cueva, vista desde adentro. La luz del exterior ilumina la silueta de alguien que parece estar entrando. Esa persona soy yo. Desde esa noche, escucho el susurro con más frecuencia. No siempre dice mi nombre. A veces solo repite palabras sueltas, imposibles de entender, pero con una cadencia casi humana, como si intentara recordarme algo. No sé si lo que vi en la cueva fue una advertencia o una condena. Lo único que tengo claro es que, desde entonces, siento que camino hacia esa fecha día tras día sin poder evitarlo. Y cuando el viento sopla fuerte entre los árboles, a veces creo escucharlo otra vez. Mi nombre, arrastrado desde lo más profundo de la tierra, llamándome con una paciencia que parece eterna. Me llamo Gerardo, tengo 45 años y llevo toda mi vida trabajando la tierra en la misma finca que heredé de mis padres, aquí, en las afueras de Lagos de Moreno. La vida en el campo siempre ha sido tranquila, marcada por los ciclos del maíz y el frijol, por el cuidado del ganado y por las noches silenciosas que solo interrumpen los grillos y el viento entre los árboles. Pero en las últimas semanas algo ha cambiado, algo que no logro explicar y que ha hecho que incluso mis noches más rutinarias se sientan largas y pesadas. Todo comenzó con un sonido extraño, un silbido constante que no parecía pertenecer a ningún animal ni al viento. Lo escuchaba desde mi cama, apenas apagaba la lámpara de aceite y se repetía con un patrón inquietante. Se acercaba y se alejaba, como si alguien caminara por los límites de la finca sin que yo pudiera verlo. Al principio pensé que era imaginación mía, que la soledad de la finca y las horas silenciosas jugaban con mi mente. Sin embargo, la persistencia del sonido me obligó a prestar atención. Cada noche,
Cuando iba a revisar el ganado o simplemente a cerrar la puerta del granero, sentía ese silbido fluctuando entre las colinas y los árboles, casi como un eco que se movía a su antojo. Mis perros, acostumbrados al ruido normal de la noche, se ponían nerviosos gruñendo hacia la oscuridad sin que pudiera distinguir nada. Yo trataba de calmarme, recordándome que todo tiene explicación, que quizá algún vecino estaba pasando por los campos o que el viento producía un sonido extraño al filtrarse entre las ramas, pero había algo distinto en este sonido. No era natural, no era viento, y tampoco podía ubicar de dónde venía exactamente. Cada vez que parecía acercarse, un escalofrío me recorría la espalda, y cuando se alejaba, un vacío pesado se instalaba en el pecho. Dormir se volvió un lujo imposible. Mis sueños se llenaban de silbidos lejanos que se convertían en zumbidos en mis oídos, y me despertaba con el corazón acelerado, temblando, preguntándome si alguien o algo estaba observando cada movimiento mío. A veces intentaba seguir el sonido, caminando despacio con mi lámpara encendida, escuchando cómo se movía entre los campos de maíz y las pequeñas colinas que rodean la finca, pero siempre desaparecía antes de que pudiera localizarlo. Era como si el silbido tuviera voluntad propia, jugando conmigo, probando mi paciencia y mi cordura. Empecé a notar que incluso el ambiente cambiaba. El aire se sentía más pesado, más frío de lo normal, y un silencio extraño se instalaba cuando el silbido se acercaba. No sabía a quién contárselo. Los vecinos son pocos y la mayoría no me cree cuando hablo de estas cosas. Me dijeron que era estrés, que la soledad del campo hace que la mente invente sonidos. Pero yo sentía que algo estaba allí, más allá de lo que mis ojos podían ver. Por primera vez en años, me sentí realmente solo y vulnerable en mi propia tierra, como si la finca, que siempre me dio seguridad y sustento, se hubiera convertido en un lugar desconocido y extraño. Desde entonces, cada noche se volvió un juego de miedo y vigilancia. Cada sombra, cada árbol moviéndose con el viento, me hacía pensar que el silbido estaba más cerca, que de un momento a otro aparecería frente a mí. Y aunque trato de mantener la calma, una sensación de amenaza invisible se instala en cada rincón, recordándome que, en las noches de Lagos de Moreno, no todo lo que se oye se puede explicar. Los días siguientes al inicio de esos silbidos extraños fueron empeorando mi tranquilidad. Primero fueron las gallinas. Algunas comenzaron a enfermarse sin razón aparente y varias aparecieron muertas cerca del gallinero. La sensación de impotencia me invadió. Siempre cuidé de los animales con esmero. Alimentarlos, limpiar sus espacios, asegurarme de que el agua estuviera siempre limpia. Pero nada de eso evitaba que sucumbieran. La preocupación creció cuando el agua del pozo, antes clara y fresca, comenzó a tornarse turbia, con un olor extraño, un poco a tierra húmeda y a moho, que no desaparecía aunque la colara y la dejara reposar. Intenté mantener la calma, pensando que sería alguna lluvia reciente o que algún animal pudo haber contaminado el pozo, pero la coincidencia con los silbidos nocturnos me hacía sentir que algo más estaba ocurriendo. El ganado, que antes pastaba tranquilo, se volvió inquieto. Las vacas se negaban a entrar al corral y los perros se movían con tensión, gruñendo y mirando hacia las colinas, como si percibieran algo que yo no podía ver. Cada vez que escuchaba el silbido acercarse, sentía un escalofrío que me recorría desde la nuca hasta los pies y mi corazón parecía latir al ritmo de ese sonido. Incluso en el día, la sensación de ser observado se mantenía, como si una presencia invisible vigilara cada uno de mis movimientos. Intenté buscar explicaciones racionales. Revisé la tierra, la comida de los animales, el estado del agua. Incluso pensé en algún vecino jugando alguna broma, pero nada tenía sentido. No había señales de intrusos, y los animales no mostraban signos de haber sido atacados por depredadores. Solo estaba el silbido, flotando en el aire, intermitente pero siempre presente, y un miedo creciente que no podía ignorar. Caminando por la finca durante el día,
Notaba cómo cada sombra parecía alargarse y moverse de manera extraña, y cómo el viento traía consigo ese sonido difuso, como una advertencia que no podía comprender. La rutina diaria se volvió pesada. El trabajo que antes me daba paz y satisfacción, ahora parecía un esfuerzo en vano, porque sentía que algo estaba robando la tranquilidad de la tierra que tanto había amado. Al caer la noche, cada pequeño ruido me sobresaltaba. Los silbidos se mezclaban con los pasos de los animales, con el crujido de las cercas de madera y el sonido de las hojas secas movidas por el viento. La tensión se volvió insoportable. Ya no podía dormir sin encender una lámpara y revisar cada rincón de la finca, temiendo encontrar algo que ni siquiera sabía nombrar. Poco a poco, empecé a comprender que el problema no eran los animales ni el agua. Era algo que estaba alrededor de mí, algo que no se podía ver, pero que dejaba huellas en cada aspecto de la vida de la finca. Sentía una presencia constante, y con cada silbido que llegaba hasta mis oídos, mi ansiedad aumentaba. Cada noche me preguntaba si sería capaz de enfrentar lo que viniera, si la tierra que me dio sustento por años sería también el lugar donde mi miedo alcanzaría su límite. Una noche, después de semanas de esos silbidos inquietantes, sentí que ya no podía soportarlo más. El miedo se había vuelto parte de mí, pero también lo hizo una curiosidad peligrosa. Necesitaba saber de dónde venía, qué o quién estaba detrás de aquel sonido que parecía invadir mi mente y alterar la rutina de toda la finca. Tomé mi lámpara de aceite y mi facón, y caminé hacia los campos bajo la luz de la luna, tratando de seguir el sonido. El silbido se movía con un ritmo extraño, aparecía y desaparecía entre las colinas y los surcos de maíz, guiándome sin mostrar nunca su origen. A cada paso sentía cómo el aire alrededor se volvía más pesado, más frío, y cómo un escalofrío me recorría la espalda hasta clavarme un miedo que no había conocido antes. Los perros se habían quedado en la casa, ladrando de vez en cuando, como si también percibieran que algo estaba mal. Fue entonces que lo vi. Entre las sombras altas del maíz, una figura oscura se alzaba, más alta que cualquier hombre, con un sombrero ancho que parecía absorber la luz de la luna. Mi corazón se detuvo un instante. No podía moverme, y el silbido, ahora más fuerte, comenzó a penetrar mi cabeza como un zumbido ensordecedor, haciendo que cada pensamiento se volviera confuso y pesado. Sentí que mi mente se tambaleaba, que mi voluntad se desvanecía mientras el sonido parecía apoderarse de cada rincón de mi conciencia. Intenté retroceder, pero mis piernas temblaban y el terreno parecía volverse traicionero. Cada paso que daba, el silbido parecía seguirme, envolviéndome, atrapándome en una especie de trance. No podía gritar, no podía pensar claramente, solo existía el sonido y la sombra que me observaba desde la distancia. Era como si el tiempo se hubiera detenido y cada segundo se prolongara hasta hacerse eterno. Sentí miedo absoluto. No era solo el miedo de un animal en peligro o de una sombra desconocida. Era un terror que parecía surgir del mismísimo aire, de algo que estaba más allá de lo natural, más allá de la razón. Traté de mantenerme firme, de enfocar la lámpara hacia la figura, pero la luz parecía perderse en la oscuridad, incapaz de revelar detalles. Solo estaba esa sombra alta, silenciosa, inamovible, y el silbido que me consumía desde dentro. Finalmente, logré huir, corriendo entre los surcos de maíz y las colinas, sintiendo que cada movimiento me acercaba a la seguridad de la casa, aunque el sonido permaneciera dentro de mi cabeza. Esa noche no pude dormir, ni siquiera recostado en mi cama, porque el silbido había dejado una marca indeleble en mi mente, un eco constante que me recordaba que no estaba solo, que había algo observando, algo que no podía entender ni enfrentar de manera directa. Al amanecer, me senté en el porche, temblando, con la lámpara apagada y el cuerpo exhausto. Observé la finca, que antes me había dado paz, y ahora parecía un lugar extraño y hostil, lleno de sombras y de silencios que escondían algo que no pertenecía a este mundo,
algo que había cambiado mi percepción de la soledad y de la seguridad para siempre. Después de esa noche, supe que no podía seguir viviendo en la finca. Cada sombra, cada sonido del viento, cada crujido de las cercas me recordaba la figura alta y el silbido que había penetrado mi mente. La tierra que me dio sustento durante toda mi vida se había convertido en un lugar de miedo, y comprendí que ya no podía enfrentar lo que acechaba entre las colinas y el maíz. Tomé la difícil decisión de vender la finca y mudarme a la ciudad de Lagos de Moreno, buscando seguridad y un intento de paz que parecía inalcanzable. Al llegar a la ciudad, al principio creí que todo había terminado. Los ruidos del tráfico, el bullicio de los mercados y la cercanía de los vecinos me hacían sentir protegido, envuelto en la rutina urbana que antes me habría resultado abrumadora. Intenté retomar mi vida, trabajar en otros oficios, interactuar con la gente, pero algo dentro de mí había cambiado. La sensación de vulnerabilidad que experimenté en la finca se había quedado atrapada en mi mente. Sin embargo, incluso entre el ruido y el movimiento de la ciudad, comencé a notar algo inquietante. A veces, al cruzar una calle o al caminar entre vendedores ambulantes, juraría escuchar el mismo silbido, fugaz, mezclado entre el tráfico, las conversaciones y el viento que se colaba entre los edificios. No era tan intenso como en la finca, pero estaba allí, recordándome que no podía escapar por completo, que aquella presencia que una vez sentí en los campos seguía conmigo, como una sombra intangible que nunca se aleja del todo. Cada vez que escucho ese silbido en la ciudad, mi corazón se acelera y un frío recorre mi espalda. Recuerdo la figura con sombrero ancho, la sensación de impotencia y el zumbido que me atrapó en la mente. Me esfuerzo por ignorarlo, por convencerme de que es mi imaginación, pero la duda persiste, y con ella el miedo silencioso que me acompaña a cada paso. Hoy vivo entre el bullicio de Lagos de Moreno, rodeado de gente y ruido, pero sé que la experiencia en la finca me marcó de por vida. Ya no puedo ver la noche con la misma calma, ni caminar solo por lugares desolados sin sentir la posibilidad de ser observado. A veces, incluso al despertar, todavía percibo un eco lejano del silbido entre mis recuerdos, recordándome que algunas cosas no se van y que ciertos terrores, aunque nos alejemos de su origen, permanecen en nuestra mente para siempre. Mi nombre es Eloísa. Cuando nos mudamos a la nueva casa en Guadalajara, sentí una mezcla de ilusión y cansancio. Después de semanas empacando cajas y organizando todo, mi esposo Carlo, nuestro hijo Julian y yo finalmente respirábamos el aire tibio de la ciudad, con sus calles estrechas, los vendedores de churros al amanecer y el olor a pan recién horneado que se colaba por la ventana. La casa había sido remodelada, pero conservaba detalles antiguos que me hacían sentir que había historia en cada rincón. Vigas de madera en el techo, pisos de ladrillo que crujían al caminar y azulejos coloridos que decoraban la cocina. Todo parecía perfecto para empezar una vida tranquila, lejos del bullicio del centro. Julian estaba fascinado explorando cada espacio. Se movía por las habitaciones con esa curiosidad que solo tienen los niños, descubriendo rincones que nosotros pasábamos por alto. Me encontraba observándolo desde la sala y sentía orgullo mezclado con una inquietud que no podía explicar. Su risa llenaba la casa, y por momentos pensaba que todo sería sencillo y feliz, pero entonces empezó a hablar de su amiguito. Al principio pensé que era uno de esos amigos imaginarios típicos de los niños, hasta que la manera en que lo describía me hizo detenerme. Decía que vivía debajo de su cama, dentro del piso. No podía verlo, pero insistía en que jugaba con él, le enseñaba cosas y le contaba secretos que solo ellos compartían. Su voz no tenía miedo, sino confianza absoluta, como si aquel niño realmente existiera. Una noche, mientras acomodaba su ropa, me detuve a mirar debajo de la cama. Todo parecía normal. Juguetes, una caja de Legos, su peluche favorito. Pero sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo,
como si algo invisible estuviera ahí, observándonos. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, el exceso de preocupación de una madre protectora. Los días siguientes no hicieron más que aumentar mi inquietud. Julian pedía que su cama siempre estuviera perfectamente hecha, y a veces me pedía que no encendiera la luz porque su amiguito se asustaba. Carlos se reía, pensando que era solo un capricho infantil, pero yo sentía un nudo constante en el estómago. Me sorprendía revisando el piso, tocando los ladrillos, buscando alguna irregularidad, algo que diera sentido a sus palabras, pero no encontraba nada fuera de lo normal. El barrio era tranquilo. Las tardes se llenaban del canto de los pájaros y del regreso de los vecinos de su trabajo. Sin embargo, cada vez que Julian mencionaba a su amiguito, sentía que el aire cambiaba, un silencio breve, un peso imperceptible que me ponía nerviosa. Esa sensación fue creciendo poco a poco, hasta que me di cuenta de que algo en esa casa no era completamente normal, aunque aún no supiera qué era. Los días comenzaron a sentirse más pesados después de que Julian empezara a mencionar a su amiguito con más frecuencia. Al principio eran comentarios inocentes, pero pronto los hechos empezaron a contradecir toda lógica. Una mañana encontré varios de sus juguetes mojados, como si alguien los hubiera dejado bajo el agua, aunque no había llovido ni goteaba ninguna tubería. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Revisé cuidadosamente todo el cuarto, la casa entera incluso, y no encontré explicación alguna. Carlo decía que quizás había derramado algo sin darse cuenta, pero yo sabía que Julian jamás habría hecho eso, y menos con tanto cuidado de sus cosas. El perro de la familia, un pastor alemán que siempre había sido obediente y cariñoso, empezó a comportarse de manera extraña. Rehusaba entrar al cuarto de Julian y se quedaba afuera, inquieto, gruñendo suavemente hacia el piso. Carlo intentó llevarlo, pero el animal se negaba, como si sintiera algo que nosotros no podíamos ver. Esa actitud me hizo temblar. No era la primera vez que los animales reaccionaban a cosas que los humanos ignoraban. Las noches se volvieron especialmente inquietantes. Mientras preparaba la cena o acomodaba la sala, escuchaba risas de niños recorriendo la casa. Al principio pensaba que era Julian jugando, pero pronto me di cuenta de que él ya estaba dormido en su cuarto. Una mezcla de miedo y confusión me invadía cada vez que los sonidos se repetían, y me encontraba observando el piso del cuarto de mi hijo, imaginando sombras moviéndose bajo la madera. Empecé a notar cambios en Julian también. Dormía con los ojos ligeramente abiertos, murmuraba palabras incomprensibles y a veces se despertaba sobresaltado, aferrándose a mí. Le pregunté indirectamente si tenía miedo, y me contó que su amiguito le pedía que no hablara con nosotros sobre él. Esa respuesta me heló la sangre. Por un lado quería creer que era un juego de la imaginación de un niño, pero por otro, todo lo que sucedía en la casa me decía que había algo más. Sentía una tensión constante en cada rincón de la casa. Caminaba con cuidado por los pasillos, escuchando los crujidos de los pisos antiguos y los ecos de las risas que no tenían fuente visible. Intenté racionalizarlo, pensando en la fatiga, el estrés de la mudanza o la sugestión de vivir en un lugar antiguo. Sin embargo, ninguna explicación calmaba la sensación de que algo estaba ahí, observándonos, especialmente cuando Julian estaba dormido y el resto de la casa en silencio. Cada día que pasaba, la tranquilidad que habíamos buscado en Guadalajara se desvanecía un poco más. La inocencia de mi hijo se mezclaba con un misterio que no podía comprender. Lo que comenzó como comentarios inocentes sobre un amiguito imaginario se estaba transformando en un miedo tangible, silencioso, que nos seguía a todas partes y que parecía concentrarse bajo el piso de su cuarto. La sensación de vulnerabilidad y preocupación se convirtió en una sombra constante sobre nosotros, y ya no podía ignorarla. Las noches se volvieron insoportables. Julian empezó a tener pesadillas muy intensas. Soñaba que caía en un pozo oscuro, que el agua subía lentamente y lo ahogaba. Despertaba gritando, con la respiración entrecortada y el pelo empapado en sudor.
Cada vez que lo consolaba, sentía un nudo en el estómago que no me dejaba dormir después. Nunca había visto tanto miedo en los ojos de mi hijo. Era un temor profundo, palpable, que parecía trascender la imaginación de un niño. Intentamos buscar explicaciones lógicas, estrés, cambios por la mudanza, quizá hasta un temor reciente que había absorbido de las historias del barrio. Pero nada encajaba. Cada vez que mencionaba a su amiguito, Julian mostraba una mezcla de fascinación y miedo. Su voz temblaba ligeramente, como si supiera algo que nosotros ignorábamos. Un día decidí investigar la historia de la casa. Empecé por los registros de la propiedad y las actas antiguas del barrio. Descubrí que el terreno donde estaba nuestro cuarto de Julian había sido el sitio de un antiguo pozo lacrado hacía décadas. Según los documentos, un niño había caído allí y perdido la vida. La noticia me golpeó con fuerza. El cuarto de Julian estaba exactamente sobre ese lugar y ahora todo empezaba a tener sentido de una manera que no quería aceptar. Le conté a Carlo mis hallazgos, y aunque él intentó mantener la calma, pude ver cómo sus hombros se tensaban y su mirada se volvía más seria. Me explicó que los antiguos propietarios habían construido la casa años después de que el pozo fuera sellado, sin mencionar a nadie sobre su historia. La combinación de hechos históricos y las experiencias de Julian nos hizo comprender que su amiguito podía estar relacionado con el niño que murió allí. Cada sonido del piso, cada pequeño crujido de la madera, se convirtió en una alerta constante. No podía ignorar la sensación de que algo nos observaba, algo que tenía presencia física, pero invisible a nuestros ojos. La culpa y el miedo se mezclaban en mi corazón. Me reprochaba por no haber percibido esto antes, y al mismo tiempo temía por la seguridad de Julian. Cada vez que lo veía dormir, con las manos aferradas a su peluche, sentía un temor que no había experimentado antes como madre. Comencé a notar detalles inquietantes, marcas de humedad en el piso, donde supuestamente estaba sellado el pozo, un frío extraño que subía desde esa zona y pequeños ruidos que recordaban burbujeos, casi como si algo se moviera debajo de la madera. El corazón me latía con fuerza cada vez que me acercaba a esa área, pero no podía evitarlo. Necesitaba comprobar que mi hijo estuviera seguro. La presencia del pasado, tangible y silenciosa, estaba ahí, recordándonos que algunas tragedias nunca desaparecen del todo. Era imposible continuar con normalidad. La sensación de que algo intentaba comunicarse con Julian, de que aquel niño nunca había abandonado su lugar bajo el piso, me mantenía alerta las 24 horas del día. Lo que comenzó como un simple amigo imaginario, ahora se transformaba en un misterio aterrador que nos atrapaba, a Carlo y a mí, en un nudo de miedo y preocupación que parecía no tener fin. Con el paso de los meses, la tensión en la casa se volvió casi insoportable. A veces, mientras Julian dormía profundamente, escuchaba un sonido extraño que venía del piso de su cuarto, burbujas, como si algo estuviera moviéndose bajo la madera, acompañadas de risas suaves, infantiles, que helaban la sangre. Intenté racionalizarlo, pensar que eran imaginaciones mías o ecos de la ciudad, pero cada vez que me acercaba al cuarto, la sensación de presencia era innegable. Carlo y yo hablábamos en susurros por la noche, tratando de decidir qué hacer. El miedo ya no era solo por los ruidos o los juguetes mojados, era por Julian. No quería imaginar lo que pudiera pasar si permanecíamos allí. Verlo dormir con los ojos ligeramente abiertos, murmurando palabras incomprensibles mientras su amiguito invisible lo acompañaba, nos hacía comprender que la historia del pozo no era algo del pasado, estaba viva bajo nuestros pies. Finalmente, tomamos la decisión más difícil de todas. Debíamos mudarnos. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Al empacar nuestras cosas, cada objeto parecía impregnado de recuerdos, pero también de miedo. Caminé por los pasillos de la casa, observando los pisos antiguos, las vigas y los azulejos que tanto me habían fascinado al principio, y comprendí que no todo lo bello estaba libre de sombras. El día que dejamos la casa, Julian parecía más tranquilo,
aunque de vez en cuando miraba hacia el piso de su antiguo cuarto, como si todavía esperara ver a su amiguito. Carlo y yo nos prometimos nunca hablar de los sonidos ni de las risas, pero la memoria de lo que vivimos permanece grabada en mi mente. Aún puedo sentir ese peso silencioso, esa presencia que no se va, aunque ya no esté bajo nuestros pies. Mientras nos alejábamos por las calles de Guadalajara, con sus aromas familiares de pan, café y flores, una parte de mí no podía evitar mirar hacia atrás. El callejón López Cotilla seguía allí, con sus casas antiguas y su historia invisible. Y aunque nos habíamos ido, supe que el niño del pozo y quizás otros secretos de la ciudad seguían ahí, esperando en silencio, invisibles para quienes no saben mirar. Esa experiencia me enseñó que hay lugares donde el pasado no muere, que los recuerdos y las tragedias pueden quedarse atrapados en la tierra, en la madera, en los pisos que crujen bajo nuestros pies. Y aunque tratemos de ignorarlos, a veces susurran, recordándonos que no siempre estamos solos. Me llamo Ernesto. Tengo 70 años y durante gran parte de mi vida trabajé como sacristán en el antiguo templo del pueblo de Ajijic, en Jalisco. Allí aprendí a conocer cada rincón, cada campana y cada vela encendida. Mi vida giraba en torno a los rezos, las misas y la rutina sagrada que parecía no tener fin. Con la construcción del nuevo templo, todo cambió. El viejo quedó abandonado, las campanas dejaron de sonar y yo me jubilé. Desde entonces, vivo solo en mi modesta casa cerca del lago, recordando los días en que mi trabajo me mantenía ocupado y conectado con la comunidad. Desde hace años, vivo solo en mi casa cerca del lago. La brisa siempre trae consigo el aroma del agua mezclado con la tierra húmeda y las bugambilias del jardín. Esa noche, como muchas otras, me senté en mi silla de madera junto a la ventana, mirando el reflejo de la luna sobre el agua. La casa estaba silenciosa, y solo el canto de algunos pájaros nocturnos rompía la quietud. Pensé en los viejos tiempos, en cómo subía a la torre del templo para tocar las campanas, cómo la comunidad se reunía en misa y cómo todo tenía un ritmo que parecía eterno. De repente, un sonido me hizo tensar los hombros. Campanas, no eran las del nuevo templo, que estaba a unas cuadras, sino un repique distante, pausado, como si alguien recordara los viejos tiempos. Mi corazón dio un brinco. Sabía que la iglesia antigua estaba cerrada desde hacía más de 20 años. Las puertas de madera estaban firmes, los vitrales agrietados y cubiertos de polvo. Aún así, allí estaban, tocando lentamente, como si alguien invisible jalara la cuerda. Me levanté de la silla, temblando un poco, y me acerqué a la ventana. La calle estaba vacía, silenciosa, bañada por la luz pálida de la luna. Los perros del pueblo dormían y ningún vecino se movía. La sensación de soledad se intensificó. Un frío recorrió mi espalda y la respiración se me hizo más pesada. Traté de convencerme a mí mismo de que era mi mente jugando trucos, que tal vez un viento fuerte había hecho oscilar las campanas del nuevo templo y mi oído las había confundido. Pero el sonido era diferente, profundo y antiguo, cargado de una fuerza que parecía venir de otro tiempo. Recordé cada detalle de la iglesia, los bancos de madera que crujían bajo mis pasos, las velas que olían a cera derretida, los santos de piedra con sus rostros serenos y la Virgen mirando hacia el altar. Todo eso venía a mi memoria con una claridad que me hizo sentir extraño, nostalgia mezclada con un miedo silencioso. Nunca había sentido que el templo me llamara de esa manera, como si quisiera contarme algo que yo debía escuchar. Me senté de nuevo, intentando calmar el temblor de mis manos. El repique continuaba, y con cada sonido mi corazón se aceleraba más. No había explicación lógica, ninguna presencia humana, nada que justificara lo que mis oídos percibían. El silencio del pueblo se volvía más pesado, y los segundos parecían estirarse hasta volverse minutos interminables. Me sentí atrapado entre la certeza de que nada podía tocar esas campanas y la sensación de que algo,
o alguien quería que yo estuviera allí, presente, recordando. Al final, solo pude sentarme y escuchar. Cada campanada parecía acariciar mis recuerdos y al mismo tiempo advertirme. Mi mente no dejaba de buscar razones, pero el alma intuía lo imposible. Aquella noche, mientras la brisa del lago me acariciaba el rostro, supe que algo extraño había vuelto al templo viejo y que no se trataba de un simple sonido. Era un llamado, silencioso, pero inconfundible, que me obligaba a enfrentar lo que había estado dormido durante décadas. Al amanecer, el recuerdo de aquella noche me acompañaba como una sombra persistente que se negaba a desaparecer. Caminé lentamente por las calles empedradas de Ajijic, sintiendo el frescor húmedo del lago mezclarse con el aroma de la tierra mojada y las bugambilias del jardín. Cada respiración traía consigo un escalofrío que me recordaba el repiqueteo de las campanas, y mi mente no dejaba de buscar alguna explicación lógica. Me repetía a mí mismo que seguramente había sido un juego del viento, o quizás algún joven curioso que, de manera improbable, había logrado entrar al templo viejo y tocar las campanas. Pero la puerta seguía cerrada con llave desde hacía más de 20 años, y el pensamiento me llenaba de un temor inexplicable. Me acerqué a la iglesia antigua con pasos medidos, sintiendo cada piedra irregular bajo mis zapatos. El peso de los años parecía flotar en el aire, y el silencio era tan profundo que mis propios pasos resonaban con fuerza sobre el empedrado. La madera de la puerta estaba fría y rugosa al tacto, surcada de grietas y marcas de tiempo. La cerradura permanecía intacta, como siempre, inalterable ante los años y la intemperie. Respiré hondo, intentando reunir valor, y empujé la puerta con cuidado. El chirrido del viejo portón se prolongó en la nave vacía. Un sonido tan agudo y quebradizo que me hizo estremecer, mientras un olor a humedad mezclado con cera quemada invadía mis fosas nasales. Al entrar, sentí un silencio casi tangible, pesado, que parecía envolverme en un abrazo inquietante. Nadie estaba allí, ni un solo ser humano, pero para mi sorpresa y creciente desconcierto, las velas del altar estaban encendidas. Sus llamas, pequeñas y vacilantes, proyectaban sombras que parecían moverse al compás de un ritmo secreto, casi imperceptible, como si alguien invisible marcara el compás. Un frío húmedo recorrió mi espalda y el corazón me latía con fuerza, golpeando en los oídos. Todo parecía intacto, pero al mismo tiempo vivía, respirando con una presencia invisible que parecía observar cada uno de mis movimientos. Permanecí un instante inmóvil, tratando de calmar la tensión que me envolvía, consciente de que no había explicación racional para lo que estaba viendo. El templo viejo, silencioso y abandonado a los ojos del mundo, mostraba señales de vida que desafiaban mi comprensión, un eco de lo pasado que se manifestaba en lo presente, llamándome a reconocerlo. Cada vela encendida, cada sombra danzante proyectada sobre los vitrales agrietados y los santos de piedra, me recordaba que el templo todavía guardaba secretos y memorias que no podían ser ignoradas, y que yo, de alguna manera, había sido convocado para presenciarlo. Cada paso que daba sobre el suelo de madera crujiente aumentaba la sensación de estar vigilado. Mis manos sudaban y el corazón se me aceleraba sin razón aparente. Traté de buscar alguna explicación lógica. Tal vez alguien había entrado por una ventana rota o algún pájaro había caído sobre una vela y la encendido de milagro. Pero todo parecía demasiado perfecto, demasiado silencioso para que fuera coincidencia. El templo estaba impecable, sin señales de intrusión, sin rastros de alguien que hubiera pasado por allí. Me senté en un banco, intentando calmar el temblor de mis piernas. La luz de las velas iluminaba los rostros serenos de los santos y de la Virgen, y me dio la impresión de que me observaban, evaluando mi presencia. Recordé los años que dediqué a cuidar este lugar, las ceremonias, las misas, el sonido de las campanas que me acompañaban todos los días. Nunca había sentido algo así, una mezcla de nostalgia, miedo y responsabilidad
que me ataba al pasado de manera ineludible. Un aroma extraño de madera quemada me hizo levantar la cabeza. Miré alrededor del altar y mi respiración se volvió más pesada. No había nadie, pero la sensación de que algo invisible estaba presente me hizo dar un paso atrás. Intenté decirme a mí mismo que era solo mi imaginación, que mi edad y la soledad estaban jugando conmigo. Sin embargo, algo en el aire, algo sutil e inexplicable, me decía que debía prestar atención, que aquel templo seguía teniendo secretos que yo, de alguna manera, debía descubrir. Al salir, cerré la puerta lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Cada sonido del pueblo parecía amplificado, el viento entre las bugambilias, el canto lejano de un pájaro y el chapoteo suave de las olas del lago. No podía evitar mirar atrás, hacia la iglesia, sintiendo que algo más profundo que yo me había observado y esperaba. Aquella duda, aquella certeza de que algo sobrenatural estaba presente, se quedó conmigo y supe que no podía ignorarla. Algo me llamaba desde el templo viejo, y yo tendría que enfrentar esa presencia antes de que dejara de ser solo un sonido en la noche. Volví al templo viejo al caer la noche, impulsado por una mezcla de miedo y obligación. No podía dejar de pensar en las velas encendidas, en el sonido de las campanas y en la sensación de que algo me estaba esperando. Cada paso por las calles empedradas de Ajijic se sentía más pesado que el anterior. El viento del lago traía consigo un frío húmedo que calaba hasta los huesos y hacía que mis manos temblaran, sujetando con fuerza el rosario que siempre llevaba. Al abrir la puerta del templo, un silencio absoluto me envolvió. Todo parecía igual que antes. Los bancos de madera, los vitrales agrietados, los santos inmóviles. Sin embargo, un olor tenue a ceniza quemada me obligó a mirar hacia el altar. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra oscura, baja y humana, arrodillada frente a la Virgen. No podía distinguir rasgos, ni siquiera si era hombre o mujer, pero su presencia era innegable. La luz de las velas temblaba sobre la sombra, proyectando formas inquietantes en las paredes. Mi respiración se hizo entrecortada. El corazón me golpeaba en el pecho y mis piernas estaban rígidas, como si no pudieran sostenerme. Aún así, el impulso de acercarme fue más fuerte que el miedo. Cada paso que daba hacia el altar hacía que mis pies crujieran sobre el piso de madera, y la sombra permanecía inmóvil, como si esperara mi llegada. Miré el suelo con detenimiento y descubrí que estaba cubierto de cenizas negras, finas y frías, esparcidas de manera irregular, como si alguien hubiera quemado algo en silencio. Sentí que mi nombre se repetía suavemente en el aire, un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No había voz humana, no había eco real. Era como si el templo mismo pronunciara mi nombre, llamándome, advirtiéndome, reclamando mi atención. Mi mente intentaba racionalizarlo, tal vez el viento, tal vez algún recuerdo mezclado con la soledad, pero el alma no podía negar la sensación de que estaba frente a algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Me arrodillé con cuidado a unos pasos de la sombra, sin atreverme a tocarla, y observé cómo las velas continuaban ardiendo, iluminando las cenizas que cubrían el suelo y el altar. Una mezcla de respeto, temor y reverencia me invadió. Recordé cada año que pasé cuidando aquel templo, cada misa, cada campanada que acompañé. Ahora parecía que el templo me reclamaba, que me mostraba que su espíritu aún estaba presente y que yo debía reconocerlo. Finalmente, di un paso atrás y una sensación extraña recorrió todo mi cuerpo, como si el aire mismo se hubiera vuelto más ligero y la presión que sentía sobre mis hombros se desvaneciera lentamente. La sombra, arrodillada frente al altar, comenzó a desdibujarse, disolviéndose en la penumbra como si nunca hubiera estado completamente formada. Pero las cenizas sobre el suelo permanecieron intactas, esparcidas de manera uniforme, negras y frías, recordándome con cruel exactitud que lo que había presenciado no era fruto de un sueño ni de mi imaginación cansada. Mi corazón latía con fuerza, golpeando en mis oídos,
y un sudor frío recorría mis manos que temblaban mientras sujetaba el rosario. Cada respiración se sentía pesada, cargada de un aire helado que parecía haberse adherido a mi piel, penetrando en mis pulmones con cada inhalación. El silencio que quedó era profundo, absoluto, interrumpido únicamente por el eco lejano de mis propios pasos sobre la madera del templo, resonando como un recordatorio de mi soledad y de la presencia que acababa de desaparecer. Me quedé allí unos instantes más, inmóvil, con la mirada fija en las cenizas, tratando de comprender lo imposible. Una mezcla de reverencia y miedo me inundaba. Sabía que había sido testigo de algo que escapaba a toda lógica, algo que pertenecía a un plano que mi mente humana no podía abarcar. Sentí que el templo mismo había respirado conmigo, que sus paredes, sus santos y sus antiguas vigas guardaban secretos que nunca serían compartidos, y que yo había sido el elegido para recibir esa memoria silenciosa. Cuando decidí finalmente alejarme, lo hice sin mirar atrás, con el rosario apretado contra mi pecho, notando el peso simbólico de todos los años dedicados a aquel lugar. Cada paso fuera del templo se sentía como un acto de despedida y a la vez de respeto. La presencia había estado allí, tangible y etérea al mismo tiempo, dejando una marca indeleble en mi espíritu. Mientras caminaba de regreso a mi casa, cada sombra parecía cobrar vida. Cada corriente de aire traía consigo un eco de aquello que había sucedido. La certeza de que los secretos antiguos del templo seguían vivos, invisibles pero presentes, me acompañó hasta el umbral de mi hogar, dejándome inquieto, vigilante y profundamente cambiado, consciente de que algo dentro de mí había quedado unido para siempre a aquel misterio. Al despertar, el pueblo parecía envuelto en un silencio diferente, extraño, como si la noche hubiera dejado una huella que todavía se podía sentir. Caminé despacio hacia el antiguo templo, atraído por un sonido débil y persistente, un repiqueteo suave de campanas que parecía surgir de la misma madera del edificio. Ningún vecino podía explicar de dónde venía, y yo comprendí de inmediato que aquello no era un error ni un juego del viento. Las campanas seguían sonando, como si quisieran recordarme lo que había visto la noche anterior. El camino por las calles empedradas de Ajijic me resultó interminable. Cada paso sobre la piedra mojada por el rocío hacía que mi corazón latiera más rápido, y la brisa del lago traía un frío húmedo que calaba hasta los huesos. Al llegar frente a la puerta del templo, me detuve un instante, temblando. La madera estaba firme, igual que siempre, pero algo en el aire me hacía sentir observado, como si los ojos del pasado me estudiaran con paciencia. Abrí la puerta con cuidado, sintiendo cómo la madera vieja crujía bajo mis manos, y avancé lentamente hacia el altar, como si cada paso pudiera romper el frágil equilibrio entre lo visible y lo invisible. La nave estaba vacía, silenciosa y perfectamente ordenada, pero ese silencio era pesado, casi tangible, cargado de la memoria de años de rezos y campanas. No había velas encendidas, no había sombras proyectadas, ni siquiera el menor indicio de movimiento, y sin embargo, una sensación de expectación me envolvía por completo, como si el templo contuviera la respiración, aguardando que descubriera algo que durante décadas había permanecido oculto. Mis ojos se posaron sobre un objeto en el altar y el mundo pareció detenerse por un instante. Allí estaba mi rosario, derretido y deformado, sus cuentas fusionadas unas con otras en un patrón extraño, irreconocible a primera vista, pero al mismo tiempo profundamente familiar. Cada detalle me recordaba mis años como sacristán. Las largas horas sosteniéndolo durante las misas, los dedos temblorosos de los devotos que lo habían acariciado y el aroma cálido de la cera derretida que tantas veces acompañó mis vigilias. Ahora, ese objeto cotidiano se había transformado en un recordatorio tangible de algo que escapaba a toda comprensión, un vínculo físico con lo imposible. Me senté frente al altar con las manos temblando y el corazón golpeando fuerte en el pecho, y respiré varias veces tratando de calmarme. La presencia que había sentido la noche anterior seguía suspendida en el aire, invisible pero perceptible,
como un hilo que conectaba el pasado y el presente, los recuerdos de mis años de servicio y la fuerza silenciosa que aún habitaba aquel lugar. Cada inhalación parecía traer consigo un eco de las campanas, un susurro de las velas y un calor extraño que subía desde las cenizas aún impregnadas en la madera. No había explicación lógica para lo que mis ojos presenciaban, ni causa humana que justificara el sonido de las campanas, la aparición de las cenizas o la sombra que me había observado arrodillada frente al altar. Todo intento de racionalizarlo se desvanecía ante la evidencia tangible del rosario derretido. Comprendí con una mezcla de temor y respeto que ciertos misterios del templo viejo no estaban destinados a ser comprendidos, solo podían ser reconocidos, respetados y, sobre todo, sentidos con humildad. Me quedé allí un largo rato, sintiendo la presencia invisible como un susurro que atravesaba el tiempo, entendiendo que aquel templo seguía vivo de una manera que yo apenas podía imaginar. Al salir del templo, la luz del sol comenzaba a reflejarse sobre el lago, y la brisa cálida devolvía cierta calma a mi cuerpo cansado. Las campanas sonaban cada vez más lejanas, como si se alejaran con un propósito desconocido. Sentí una mezcla de miedo y paz, miedo por lo que había presenciado y paz por saber que, de alguna manera, había cumplido con mi deber de estar presente, de reconocer la memoria viva del templo y de los siglos que lo habían sostenido. Volví a mi casa con el corazón pesado y la mente llena de preguntas sin respuesta. No conté a nadie lo que había sucedido. No habría manera de que alguien creyera en mi experiencia. Sin embargo, sabía que cada campanada, cada sombra, cada ceniza permanecía conmigo, marcando un recuerdo imborrable. Desde ese día, cada vez que paso frente al templo viejo, puedo escuchar, apenas perceptible, el suave repique de las campanas y siento que el lugar aún respira, aún me habla y que ciertos secretos solo esperan ser recordados por aquellos que alguna vez los cuidaron.